Buenas noches y bienvenidos a su clase de Físico-Química del día 7 de mayo del 2024. Esta es su clase de Físico-Química del primer semestre del 2024-2025. Entonces, para hacer una retroalimentación, nosotros hemos estado revisando problemas de densidad. Habíamos también revisado ejercicios relacionados a la densidad. Y había quedado declarado en la teoría el tema de la presión, así como también había quedado en teoría declarado el tema del principio de Pascal. Eso habíamos visto en la parte teórica. Ya creo que hace 2 clases o 3. Entonces, en esa línea de revisión de lo que hemos estado analizando, el día de hoy vamos a ver un par de problemas relacionados a la presión como tal. Y un problema relacionado al confinamiento de fluidos. Habíamos también referido en la clase que cuando hablamos de fluido hay que ampliar la mente y no solamente pensar en el líquido, sino que también podemos incluir gases. Gases que están confinados en un reservorio X, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un problema con un líquido que está confinado. Y también vamos a ver otro problema que tiene que ver con algo de desplazamiento de líquido ocasionado por el volumen. Pero, ¿qué es lo que me interesa del segundo problema que usted analiza? Que la diversidad de las ecuaciones de los fluidos en general prestan mucho facilidad para hacer comparativos de puntos en un líquido o en un gas, ¿no? Pero si estamos hablando del mismo gas o del mismo líquido. Entonces hay comparaciones y además es necesario recordar el uso de la matemática y de sus artificios como tal, ¿no? La física y la química nunca han estado separadas de la matemática. Por ende, todas aquellas ecuaciones o modos de resolución de ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales, también se aplica a la física. Si no lo recordamos, hay que volverlo a recordar, ¿no? Así como también hay otros artificios de logaritmos, entre otros. Bien, entonces, en la pizarra está planteado el siguiente problema. Tal como se muestra en la figura, aquí hay un reservorio. Esto que he dibujado acá de color azul es un reservorio. Y en el extremo de este reservorio, en un extremo, hay un manómetro. Pero este manómetro mide la presión y no deja salir el líquido. En el otro extremo del recipiente que está conteniendo o confinando este líquido, hay un pistón. Este rojo es un pistón. Y el pistón está
haciendo una fuerza hacia abajo, evitando que el líquido salga de este recipiente tipo U. Entonces, este líquido que está contenido es mercurio. Y nosotros sabemos, no solamente por las tablas, sino porque además la densidad del mercurio la podemos encontrar en cualquier tabla. De hecho, bueno, voy a mostrar rápidamente. Si el problema en ocasiones no le proporciona este tipo de datos, usted debe buscar las tablas de valores de densidad, tal como ustedes lo están así escuchando, ¿no? Entonces, hay tablas de valores de densidad y de peso específico, por si acaso. Y en estas tablas hay principales líquidos, por cierto. Rápidamente vamos a ver las tablas. Normalmente son valores universales con respecto al valor. Habíamos también referido en la clase anterior que tenemos el valor de densidad del agua. Tenemos los valores de densidad del agua, así como también tenemos los valores de densidad de otros elementos, como por ejemplo el magnesio, como por ejemplo el zinc, el, el cobre, el estaño. Y estos valores nosotros los podemos encontrar en estas tablas referenciales, ¿no? Ahí estoy compartiendo la imagen de una tabla, ¿no? Es muy importante aclarar y muy importante también cuando encontramos la información, verificar que se refieran a la densidad absoluta. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes tienen el nombre de la sustancia y el valor de la densidad y es necesario también recordar las unidades. Porque dependiendo de lo que aparezca en las unidades, en este caso, eh, esta tabla está dada en kilogramos sobre metro cúbico. Pero dependiendo de la unidad, yo debo de tomar en el transcurso del desarrollo del problema la decisión si voy a usar esa unidad o si voy a emplear, por ejemplo, las unidades del sistema inglés o las del CGS, ¿no? Que es centímetro gramos sobre segundo. En todo caso,
para efectos del problema de este día y de esta clase, el problema sí nos da el valor de la densidad del mercurio. Y en este caso nos dice que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Regreso a la pizarra. Entonces, hay un pistón que tiene un área, el área se le quiere ver de contacto del pistón con el líquido, y es el área igual a 8 centímetros cuadrados. Y la fuerza que ejerce sobre el mercurio es de 200 newtons. Y hay una altura que considerar entre la base del pistón y el punto B del manómetro. Y esta altura es de 25 centímetros. Entonces, ¿por qué yo debo de ahora revisar el tema de unidades? Justamente para poder armonizar los datos en la ecuación. Nosotros sabemos qué cosa. Que, por ejemplo, esta densidad le pertenece al sistema MKS. Pregunto, ya ustedes vieron las unidades en las tablas de unidades MKS, CGS, inglés. El Newton, ¿a qué sistema le pertenece? Valeria España. Valeria España, Sí, contesta. ¿A qué sistema le el pertenece? Newton le pertenece ¿A qué? al MKS. Al MKS. Por lo tanto, Jennifer Guaní, esta fuerza estaría, o el valor de la unidad, estaría alineado a esta densidad que está en kilogramos sobre metro cúbico. Jennifer Guaní. Dígame más. Está alineado el sistema de unidades de la fuerza con la densidad. ¿Sí o no? ¿Y por qué? No sé, mi. Sofía Martínez, ayúdele. Perdón, máster, me repite, estoy con problemas auditivos del lado derecho. Ya, la pregunta es, ¿está o no alineado el sistema de unidades de la fuerza con la densidad? De la fuerza con la densidad. Sí, ¿están alineadas esas unidades? ¿Son correspondientes o no son correspondientes? Sí, son correspondientes. Correcto, son correspondientes. Entonces, por ese lado, pueden trabajar Simona. ¿Qué unidad no es correspondiente? Pregunto yo en ese problema. María Macías. María Macías. Sí, Miss. ¿Cuál? ¿Cuáles no corresponderían? Y tendríamos que cambiarlas. ¿Qué unidad? El de la fuerza. El de la fuerza. ¿Por qué el de la fuerza? Mm, Porque está pidiendo la presión y la densidad. Unidades. Unidades. Estamos hablando de las unidades. ¿Son o no son correspondientes? Nayeli Campuzano. Nayeli Campuzano.
Nayeli Campuzano, por favor, respóndanos. ¿Qué unidad no le corresponde ahí en el proyecto? Que habría que cambiar. Campuzano. Está teniendo, creo, problemas la señorita Campuzano. O sea, si tienen, pueden escribirlo por el chat. Eso no importa. Lo importante es que participe. Carolyn Chicaiza. Carolyn Chicaiza. Dígame, Miss. ¿Qué unidades no corresponden en el sistema? ¿Qué unidades no corresponden al sistema? Referente al ejercicio que estamos realizando. Por supuesto, sí. ¿Qué Eh, unidades no corresponden al sistema? es que tampoco es adivinanza lo que voy a decir. No, Miss, no. Le fallo. Dana Guacha. Eh, Dana Guacha. metros, este, metro, metros cúbicos. No, no, no. No. Lady Troya envía una respuesta y el señor Kevin Morán. Y es correcto. De todas estas unidades, las que no corresponden y no están alineadas al sistema MKS es la altura. Porque la altura está en centímetros. Y entonces en el MKS, ¿con qué unidad se trabaja? Pregunto a Valeria España. Valeria España. Con metros. Con metros. Entonces, ¿qué significa? Que la área como tal debo de pasarla a metros cuadrados y la altura como tal debo de pasarla a metros. Para que ahí sí tengamos todo el conjunto de unidades armonizadas. Entonces, en el primer caso, lo tiene el centímetro. Y esto da 0,25. En el primer caso. En el caso de los 8 centímetros cuadrados, cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Entonces esto significa que torre 4, 1, 2, 3, 4. Ahí los tenemos todos emparejados. Entonces ahora sí vamos a concentrarnos en lo que nos está preguntando el problema. El problema nos está pidiendo que determinemos cuál es la presión total en el punto B. Aquí hay un punto B. Y entonces nosotros habíamos mencionado en clases anteriores que yo puedo establecer un sistema comparativo. Un sistema comparativo en el cual yo digo que la presión del punto B imaginariamente es como que trazo en una regla y esto es igual a la presión en el punto 2. Pero nuevamente, ¿por qué hago eso? Lo hago porque se trata del mismo líquido. Lo hago porque está en un solo recipiente.
Y lo hago porque desde luego este confinamiento no tiene, por ejemplo, aquí una pared. Si tuviese aquí una pared o algún tipo de obstáculo, yo ya no pudiera hacer esto, no podría hacer este tipo de comparación. Y ahí tendría que usar otras maneras para calcular la presión. Entonces, como este punto B, que está en un manómetro, está a esta altura en el punto 2, pues yo digo que el punto 2, la presión al punto 2, es igual al punto B. ¿Qué más sucede ahí? Cuando yo analizo la presión en el punto 2, ¿qué fuerzas o qué presiones yo debo de analizar? Entonces, la primera presión que puede soportar este punto 2 es la presión de la atmósfera. Por encima de este pistón, ustedes ven que hay una especie de agarradera. Pero sobre este pistón está la presión atmosférica. Hay un P sub 0. P sub 0 es la representación de la entonces, la presión en B será igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. Y además, yo tengo la presión debido a la altura del líquido, a este H. Yo lo voy a colocar simplemente como P sub H, presión de la altura. Y esta es la altura del mercurio. Entonces ahora sí vamos a ir trabajando esta ecuación. Ahora sí vamos a ir trabajando esta ecuación por partes, ¿no? Para que no se nos haga difícil luego de poder calcular. Nuevamente nos encontramos con un valor ya establecido. Y este valor establecido es el valor de la presión atmosférica, que está dado en pascales. Entonces, si usted entra a cualquier tabla, a cualquier libro de física, de química, usted sabrá que la presión atmosférica es igual a 1 por 10 a la 5 pascales. Esta P sub 0. Esta es P sub 0. En el caso de la presión del pistón, yo tengo una ecuación. Y la ecuación indica que la presión es fuerza sobre algo. ¿Qué fuerza es la que voy a considerar? Pues nada más y nada menos que la de 200 newtons. Esa es la que yo voy a considerar. ¿Por qué? Porque es la presión del pistón hacia el mercurio. Entonces, esto es 200 newtons
por el área. ¿Cuál es el área del pistón al cual se refiere? El área del pistón al cual nos referimos es justamente esta barra. Pero nosotros ya hemos armonizado las unidades o las hemos emparejado. Así que hemos trabajado y hemos encontrado que los 8 centímetros cúbicos, al pasarlos a metro cuadrado, da 0.0008. Entonces, ahora vamos a pasarlo acá al área que corresponde en la fórmula. Entonces, esto significa que mi coma, para trabajar todo con notación científica, porque les mencioné en las primeras clases que la notación científica es importante para evitar trabajar con valores tan grandes. Entonces, en el caso del área, 8 por 10, 1, 2, 3, 4. A la menos 4 metros cuadrados. Bueno, aquí hay algo importante. Tenemos acá 200 newton. 200 newton dividido para 8 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto da? ¿Alguien que nos ayude con eso? O 200 dividido para 8. Para que se les haga más sencillo. 200 dividido para 8. 25. 25. Ya. Entonces, 25. Este exponente base 10, como va a pasar al numerador, va a pasar con positivo. Y Newton, dijimos que Newton sobre metro cuadrado, ¿a cuánto era igual? Pregunto Melanie Ceballos. En la tabla de unidades, los newtons sobre los metros cuadrados. Melanie Ceballos, ¿a cuánto es igual? ¿Era 25? No, el newton No. sobre metro cuadrado, ¿a qué unidad equivale? Ay, ni se la debo. No sé. No pueden deberlo porque esas cosas deben de tenerlo a la mano. Jennifer Planta. Jennifer Planta. Jennifer Planta, conteste. Sí, mija, aquí estoy. Ya, ¿a qué unidad es igual? El newton sobre el metro cuadrado. A los KPS, ¿esas son las que quieres saber o lo que dijeron en el chat? No, quiero saber lo que usted piensa. No quiero que usted preste atención al chat. Ah, ya. Entonces usted preguntó para qué unidad pertenecen las temprano y Una fuerza de newton ajá. para metro cuadrado. ¿A qué sistema pertenece y cómo se llama la unidad? Un pascal. Ya está en este momento participando la señorita Planta. Todo el mundo espera un ratito, por favor. La escuchamos, señorita Planta. Yo, como les mencioné al inicio, en un MKS, y como todos, la parte esa que me está preguntando no lo sé, es en Pascal.
Ya, entonces tienen que nuevamente sacar sus tablas de unidades y tenerlos a la mano. Entonces, Sistema MKS. entonces en la tablita, yo les había a ustedes indicado que la presión es una de las unidades importantes en estos problemas. Y como tal, la presión es una unidad que preferentemente la voy a evaluar en pascales. Y como estamos hablando y viendo que tenemos fuerzas en Newton y área en metros cuadrados, eso es los dos componentes de un pascal. Nuevamente regreso al problema. Si yo tengo o voy a calcular la presión en punto B y voy a sumar todas estas presiones, pues todas ellas tengo que hacerlas en la misma unidad. La presión atmosférica está dada en pascales. Por lo tanto, lo lógico sería que la presión del pistón también esté dada en pascales. Y la presión de la altura de mercurio también esté dada en pascales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sumar cada una de estas fuerzas, cada una de estas presiones. Entonces, ya algunas personas habían respondido en el chat correctamente. Ahora sí vamos a ver el chat. Entonces, los señores, por ejemplo, Kevin Morán, Lady Troya, Valeria España, Andrea Montoya y Daniel Flores, que no me responde claramente. Pero ellos mencionan en términos generales que el pascal corresponde al sistema MKS. Y eso sí es correcto. En el caso del señor Daniel Flores, los joules, en este caso no tienen razón de ser, porque el problema nos está definiendo la fuerza en Newton. Ya nos está definiendo la fuerza. No nos están hablando de los joules. Y nosotros en nuestras tablas de unidades, nosotros conocemos que los componentes para tener un pascal son newton sobre metro cuadrado. Bueno, hasta aquí está explicado lo del tema de las unidades. ¿Qué pasa con este valor? Y ahora vamos a ir armonizando también los exponentes de las bases 10. Ya eso es parte de un concepto matemático. No es posible de manera fácil y rápida sumar. Si yo aquí tengo 10 elevado a la 5 y acá tengo 10 elevado a la 4. Entonces vamos a pensar en el artificio para poder emparejar este valor. Y la única forma es que la coma corra un espacio de estas 25 unidades. Esa es la única forma. Por lo tanto, este valor va a quedar en 2,5 por 10 a la 5. Acá. ¿Por qué? Porque mi coma imaginariamente estaba acá al final. Y entonces mi coma ahora corrió en sentido contrario al anterior. Corrió un espacio. Y eso hizo que se aumentase la unidad en el exponente. Entonces ya tenemos por lo pronto ese valor
este otro valor. Ahora vamos a sacar la presión de la altura de Mercurio. Entonces, para hallar esta altura, nuevamente nosotros nos fijamos en el gráfico. Y en el gráfico nos dice que hay una altura entre la base del pistón hasta la altura que está punto B, que es igual que el punto 2, de 25 centímetros. Pero mucho, muy importante. Estos 25 centímetros ya nosotros lo hemos cambiado a metros. Así que voy a usar estos 0,25 metros. Entonces voy a usar la densidad de mercurio, 2GH, que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura, que es 0,25. Alguien que por favor haga el cálculo. ¿A cuánto da igual? Alguien que haga el cálculo, jóvenes. A ver, voy a tener que yo solicitar, porque si no, nos quedamos toda la noche. Lady Troya, ayúdenos con el cálculo, por favor, Lady Troya. Eh, 1300 por, digo, 13.600, perdón. Por 9,8 es Por 130. y por 0. Ay, por 20, por 0,5, por eso. No, no es 0,5, 0. 0,25, perdón. Por favor. Ya, No, 33, no, el resto, por favor, vayan también haciéndolo en sus casas. 33,320. Ya, entonces, usted me 33. 33. 333.20. Ahí hay un error, oiga, hay un error. Allí hay un error. Regulación hacer la multiplicación. A ver, está algo, está haciendo mal. A ver, ayúdele, Keila Triana. Keila Triana. Sí, mis, estoy atenta. Ya, 13.600 por 9,8 por 0,25, ¿cuánto da? A mí me sale 33,32. Es 33.320. Esa, no tienen que confundirse en la calculadora. Esa coma separa la unidad de mil, unidad de millón. El punto es la cifra decimal. Correcto, muchas gracias, señor Chalé, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, esto da, a ver, señor Chalé, Sí, 33.320. ¿qué unidades serían esas? A ver, pero no me conteste usted, mejor déjeme que conteste Marisabel Torres.
Mi no le puedo dar yo el resultado porque lo que pasa es que no tengo mi calculadora científica, entonces me da el resultado que están dando todos. Ya, pero eso no importa, porque ahorita ya ellos encontraron que el valor correcto es 33.320. ¿Qué unidades son esas? Eso sí puede responder. ¿Qué unidades son? ¿Me podría enfocar un poquito más abajo? Disculpen. A ver, ahí. Pascal. Pascal, correcto, son pascales. Son pascales. Son pascales, 33.320. Entonces, imaginariamente la coma tiene que correr de acá, para mí, porque yo estoy frente a la pizarra, hacia la izquierda. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque voy a emparejarlos con estos valores. Entonces, este valor es igual a 0,33 por 10 a la 5. Ahora bien, ya tenemos nosotros las tres presiones. La presión atmosférica, la presión del pistón, y ahora tenemos la presión de la altura de mercurio, que es este pedacito de acá. Esta es la altura de la presión del mercurio. Ahora lo que hago es sumar. Entonces ahí aplico yo el artificio matemático. Presión atmosférica, nuevamente regreso a la ecuación. Presión del punto B es igual a 1 por 10 a la 5 pascales más 2.5 por 10 a la 5 pascales y más 0.33 por 10 a la 5 pascales. Factor común, pues, ¿no? Factor común, 10 a la 5. Lo cual me lleva a poder hacer una suma directa. 1 más 2,5 se hacen 3,5. 3,5 más 0,33 3,5 se hacen 3,8 por 10 a la 5. ¿Por qué? Porque yo saqué como factor común esta base 10. Y matemáticamente sí me permitió sumar los valores de esa base 10. ¿Qué unidades finalmente son? Son pascales. Y esa es la presión en el punto B. Hacer una consulta. Nosotros al momento de que tengamos que siempre igualar, en este caso ya sean los exponentes,
ya sea 10 a la 5, como puse el ejemplo, siempre se va a igualar el exponente mayor. Sí, mire, normalmente los problemas de física trabajan con exponentes 10 a la 4, 10 a la 5. Eso tómelo como una generalidad de lo que se resuelve. En este caso, si yo tengo 10 a la 5, ¿por qué fijamos 10 a la 5? Iniciamos con la presión atmosférica. Y la presión atmosférica ya está dada con este exponente. Este es un valor estándar. Esto es como hablar de la densidad del agua. Esto es hablar como la densidad relativa del agua. Es igual. La gravedad. La gravedad, correcto. Ya son valores estandarizados. Entonces, como es un valor estandarizado, este 10 a la 5, entonces se toma la decisión más razonable de que a todos los voy a igualar a la 10 a la 5. Entonces, finalmente sumo las presiones y esto me da el valor de la presión en el punto B, en este manómetro. Luego de haber hecho el comparativo que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto 2. El problema tiene también otra incógnita. Y entonces el problema me pregunta que yo le defina la presión manométrica. Ojo, la presión manométrica. Entonces, cuando me dicen la presión manométrica, todos debemos de poner atención y recordar que la presión manométrica no incluye la presión atmosférica. Entonces, como el problema me pide también la presión manométrica en el punto B, yo aquí lo único que voy a sumar es la presión del pistón más la presión de la altura de mercurio. La presión del pistón más la presión de la altura de mercurio. Entonces, para hallar la presión manométrica, aquí es igual. Es igual a la presión del pistón, que era 2.5 por 10 a la 5, más la presión de la altura del mercurio, que es 0,33 por 10 a la 5. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 2,83 por 10 a la 5 pascal. Esa es la presión manométrica. 2.83 por 10 a la 5 pascal. Pero ¿qué he sumado nuevamente? He sumado la presión del pistón más la presión de la altura de mercurio. Eso es lo que he sumado. Bien, preguntas.
Preguntas sobre este problema, jóvenes. Preguntas. 1 minuto o 2 para copiar, por favor. Pero no se ve completo, mi. ¿Qué no se ve completo? El ejercicio, de arriba hacia abajo. Ayúdenme. Voy a subir esta parte para que copien la primera. Gracias. Ya, voy a subir para que copien la primera. Luego le bajaré para que copie el resto. Entonces vamos a dar 2 minutos para que copien la parte de arriba y 2 minutos para que copien la parte de abajo. Creo que hasta ahí puede ser la primera parte. Porque más que lo que yo haya notado aquí, lo medular, yo siempre insisto, cuando uno trabaja con problemas de física es necesario graficar. Graficar lo que el problema le está diciendo para poder tener claro qué es lo que va a analizar y qué ecuaciones va a aplicar. Avisen si ya se puede bajar la pizarra. Scarlett Salinas, se puede bajar en la siguiente parte del problema. Scarlett Salinas, confirme. Scarlett Salinas, Sí, por favor, bajen. ya se puede. Scarlett Salinas, por favor, responda, porque si no vamos a pensar que usted ha botada la conexión. Ya. A ver, vamos a bajar la siguiente parte. Un poquitito sube la mía, un poquitito. Ahí, Un poquitito más arribita. ahí está, pues. No, un poquito más, no se malita. Es que Ahí. A ver, espérese, déjeme grabar un poquito. Ahí. Gracias. Ya. Disculpe, ¿es a mí o qué? Pero solo me sale la cámara de Nadea, no me sale la pizarra. ¿Qué parte? ¿Qué? ¿Este número? Ahí me salió, es que me salía la cara de la compañera, no. Pero también puedo dictarle los números, ¿no? O sea, la presión del pistón da como resultado 2,5 por 10 a la 5 pascales.
la presión de la altura de Mercurio, el P de la altura de Mercurio, da como resultado 33.320 pascales. Pero transformado a notación científica le da 0,33 por 10 a la 5 pascales. Entonces, 0,33 por 10 a la 5 pascales. Y de ahí lo que se hace es sumar todas las presiones. La presión atmosférica, que es 1 por 10 a la 5, más la presión del pistón, que es 2,5 por 10 a la 5, más la presión de la altura de Mercurio, que es 0,33 por 10 a la 5. Entonces, estos números, saco el factor común, que es 10,5, y sumo estas unidades. 1 más 2,5 da 3,5. 3,5 más 0,35 da 3,83. Ya eso no me pida que le diga cómo salió la suma, porque ya es sumar enteros con decimales. Entonces, la presión de B total es 3,83 por 10 a la 5 pascales. Al final está calculada la presión manométrica. Esta de aquí es la presión total. Total en el punto B. La presión manométrica en el punto B es hacer la sumatoria de dos presiones, sin incluir la presión atmosférica. Entonces, ¿cuáles son esas dos presiones? La presión del émbolo, que es 2,5, o la presión del pistón, que es 2,5 por 10 a la 5, más la presión de la altura de Mercurio, que es 0,33 por 10 a la 5. Entonces, la presión manométrica en el punto B es en total 2,83 por 10 a la 5. ¿Qué unidades? Pascales. Porque todo está siendo trabajado en pascales. Bien, avise si es posible borrar la pizarra. Quiero ver si avanzó un problema más. Más abajo no hay más resolución, más ejercicio. Parte de Ya no hay más, ya hay solamente sí, la parte de abajo, la suma. lo único que he escrito ahí es P del pistón y P de la altura del mercurio, que es lo que estaba hablando. P del pistón más P de la presión de la altura del mercurio. Bien, confirme si ya se puede borrar. Vamos a preguntarle a Penélope Salazar, ¿ya se puede borrar? Sí, Miss, ya apunté todo. Ya. Otra persona más, Saskia Muñoz. Saskia Muñoz. Saskia Muñoz, conteste.
Saskia Muñoz. Ha dejado botado ese internet. Andrea Montoya. Andrea, dígame, Miss. ¿ya se puede borrar Andrea Montoya? En mi caso sí, Miss. Ya, gracias. Entonces, vamos a borrarlo. Señores, mañana que nos vemos, lo que yo llamo ojo a ojo, todos tienen que llevar su calculadora. Nadie puede estar en clase mañana si no lleva la calculadora. Voy a tener que hacer igual que el colegio o la escuela. No lleva la calculadora, no puede entrar. Porque obviamente vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí online. El día de mañana, mis buenas noches. Por supuesto, mañana que Dios mediante nos vemos 5:30. ¿Dónde se supone que nos vamos a ver? Se supone que estamos en el Centro de Cultura. En un aula en el Centro de Cultura. No me han notificado de ningún otro cambio, así que mañana haremos la clase ahí. Ahora, no sé si el señor Chalén en sus buenas gestiones tiene otra novedad, yo no lo sé. Máster, sí, la máster me dijo que haga el informe para enviarlo, ya que hay que solicitarlo por medio de un correo. Ya, entonces, si se puede, ya mañana me confirman o si no, ya quedaría para la próxima semana. Ah, ya, muchas gracias. Entonces ya, para haga el informe y ahí también. Sí. Ya, máster, disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que mañana tenemos clase de didáctica de la biología a las 8 de la noche, entonces quería solicitar si usted podría acceder de darnos permiso unos 10 o 15 minutos antes de las 7. Sí, no hay problema. No hay problema, o sea, sí vamos a tener que un poquito ajustarnos el día martes, ¿no? Porque el día miércoles, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué es lo que yo sospecho? La gente va a llegar a las 5:30. Y de lo que usted me dice, vamos a tener que hacer la clase hasta las 6:40, por así decirlo, ¿no? Sí, máster. Ya. Para Entonces, poder llegar a tiempo a casa y recibir la clase con el docente de correcto. didáctica de Entonces, la biología. empezamos la clase. Si alguien va a llegar 5 minutos antes o 10 minutos antes que se termine la clase, no va a tomársele asistencia a esa persona. Porque al igual que el sistema online, yo no puedo aceptar que la persona llegue solamente para firmar la lista de asistencia. Y peor si estamos acordando en este momento que vamos a salir 15 minutos antes o 15 minutos antes. Entonces ya bastante concesión se está haciendo en decir que las personas lleguen 5:30. Entonces, 5:30 todos llegamos, 6:40 nos vamos, pues, ¿no? Pero no puede ser que alguien llegue 6:35, solamente a firmar la asistencia nomás para decir que fue. Eso no está bien, eso no es correcto. Mis buenas noches. Yo soy Carla Burgos. Mire, lo que pasa es que mi trabajo es hasta las 6:30, pero sin embargo yo pedí permiso y mi permiso, o sea, me dejan salir a las 5. De igual no queda muy lejos de la universidad, pero yo estaré llegando máximo 5:15, 5:20 por ahí. Sí llegaré unos minutos atrasada. Diciéndole que Es va lo máximo que yo puedo hacer.
pero estamos diciendo que la clase por eso empieza a 5:30. A esa hora es que va a empezar la clase. 5:30. Ya, ok, alguien tuvo un contratiempo, puede llegar a las 6. Es más que suficiente. Y eso le quería comentar yo, que yo termino mi trabajo en Kennedy Norte y en esa bajada de Kennedy hasta la estatal se hace un trafiquísimo ahí, entonces por eso no sé si de pronto me demore, de 5:30 a 5:40 para lo más. Pero por eso le digo, yo 6:30 no puedo yo aceptarle en la clase. No, claro, no ha pasado No, pues de... claro, no, o sea, sería por ejemplo 5:30, 5:20 por ahí todavía. Pero hija, si le vuelvo a insistir, a ver, señor Chalén, explíquele, porque yo ya no sé, creo que no hablo bien el español. Dígale, Sí le señor. entendemos, o sea, en mi parte sí le entiendo, si habla español igual que yo, Miss, yo le entiendo perfectamente, simplemente que le estoy avisando, indicando. Ya eso le hemos insistido. Anticipación. Las personas pueden y la clase empezará a las 5:30 para no desmotivarlos, no decir que no se le entiende el tema laboral. Ok, empezamos 5:30. ¿Alguien va a llegar a las 5:40? Por supuesto, pues que se le va a recibir. ¿Será bien recibido? Alguien llegó por ahí 6 de la tarde. Bueno, ok, está bien. Al que no se le va a recibir es al que llega a 6:30. Ese no se le va a recibir. O puede entrar. Yo no voy a quitarle el derecho a nadie a entrar a la clase, pero la asistencia no la tiene. Porque ya esto lo hemos estado conversando. Es igualito como el asunto del internet. Cuando hicimos la política del curso, dijimos que aceptamos que las personas se conecten, la gente se conecta, pero no se le va a dar paso si ya faltan 15 minutos para terminar la clase, porque no es justo, el resto está conectándose. Y además ya habrá terminado toda la explicación, pues, ¿no? Bien, entonces, vamos por lo menos a dejar planteado el problema, ¿no? Vamos a dejarlo planteado. Entonces, el problema dice lo siguiente. Hay un hielo, y la densidad del hielo es de 917 kilogramos sobre metro cúbico. Voy a dibujarlo mejor el problema. Para que, entonces, hay un recipiente y hay un hielo. Ahí está mi cubo de hielo. Y me pide el problema que calcule qué fracción del volumen del trozo del hielo estará sobre la superficie del agua. Esto es agua. Y el tipo de agua en el cual está flotando el hielo es agua dulce. Voy a anotar acá el rho del hielo. Entonces,
Hay varias preguntas que hacer con respecto a este dibujo. ¿Qué significa con respecto a la densidad el que algo flote? Pregunto a Eric Flores. Eric Flores, A ver, miss. ¿qué significa que algo flota? ¿Que es Ah, más denso o que es menos denso? que es menos denso en este caso que el agua. Menos denso que el agua, así es. Entonces, esto significa que debido a que es menos denso el hielo, el trozo de hielo flota. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua? Pregunto. Voy a pedirle a la señorita María Macías. Señorita María Macías. ¿Cuál es la densidad del agua? Sí, sí, Miss. Ya, ¿cuál es la densidad del agua de acuerdo a lo que hemos venido revisando? 998 Pero, ¿qué unidad es la densidad del hielo? metros cúbicos. No, ahí está incorrecto, eso está incompleto. Ayúdele. Brittany Borja. Brittany Borja. Brittany, señorita Brittany. Miss, no son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Correcto, gracias. Gracias. Entonces, ¿por qué decidimos tomar los 1000 kilogramos? Porque está dándonos el problema ya un indicio de que vamos a trabajar con MKS y nos está dando la densidad del hielo. Voy a poner aquí hielo, que es 917 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, este hielo tiene una densidad menor que los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua. Debido a eso es que puede flotar. Entonces, siendo así, la fuerza que se experimenta es igual al peso del agua desplazada, o sea, esta parte del agua desplazada, es igual al peso del trozo de hielo. Pero ahí viene yo le llamaría un comodín de la ecuación, de la aplicación de la ecuación, para calcular ese peso del agua desplazada. Entonces, el peso del hielo como tal es igual al rho del hielo, la gravedad, y mi comodín va a ser ahora el volumen. En donde ese volumen es el volumen del trozo de hielo. Esta vez. Además, esta expresión de peso de hielo, voy a igualarla con el peso del agua desplazada. Entonces, el peso del agua desplazada
Voy a sombrearlo de rojo. Que es esa es la parte del peso del agua desplazada. Esa partecita que yo estoy dibujando de rojo. Entonces, el peso del agua desplazada es lo del agua gravedad vamos a llamarle B', que es el volumen del agua desplazada. Esta parte sombría. Entonces voy a hacer una igualdad con estas ecuaciones. Rho del hielo, gravedad por volumen, por el volumen del trozo de hielo, es igual al rho del agua por gravedad y por volumen del agua desplazada. Dentro de esta igualdad, por supuesto, la gravedad con la gravedad se va. Y me interesa, o el problema me está pidiendo, que calcule qué fracción del volumen de un trozo de hielo estará, qué fracción, voy a anotarle aquí la pregunta. ¿Cuál es la fracción del hielo que estará sobre la superficie del agua? Por supuesto, cuando flota. Entonces, ¿cuál es mi incógnita en esta ecuación? Pues el B'. Y para despejar B', ¿qué hago es todo del hielo por No se ve, Miss. a ver, rho del hielo por B sobre rho del agua, que es igual a B'. Entonces, con esta ecuación ya despejada, ahora sí, yo voy a calcular cuál es el volumen del agua desplazada. ¿Cuál es el volumen del agua desplazada? A ver, por favor, calcular ese B'. ¿A cuánto es igual? Voy a colocar acá, B' es igual. Rho del hielo, que es 917 kilogramos sobre metro cúbico. Esto dividido para 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ¿cuánto queda aquí? Muy importante. El problema no nos está especificando el volumen del hielo como tal. Entonces, simplemente aquí vamos a operar esto matemáticamente y lo vamos a dejar expresado en volumen del hielo como tal. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad última? Yo necesito calcular una fracción. Entonces, las fracciones, el cálculo de la fracción es una relación entre el volumen del hielo
menos el volumen del agua desplazada y es dividido para el volumen del hielo. Este es el cálculo de la fracción. Para explicarme un poco mejor, lo que busco es, como cuando en los problemas nos dicen encuentre el porcentaje. ¿Cómo usted encuentra un porcentaje? El valor final menos el valor inicial dividido por el valor final. En este caso, estamos hablando de la fracción del volumen. Y estamos hablando de una fracción del volumen que está sobre la superficie del agua. Es decir, estamos hablando sobre esta parte de arriba del hielo. ¿Quiere saber el problema? ¿Qué fracción de hielo está aquí arriba? Por ese motivo, Noris Campuzano, Campuzano no estaba en clase. Sí estaba, Miss. Estaba. Sí. Bueno, vamos a creer en su palabra. Entonces, por eso hacemos esta relación. Con su calculadora, porque alguien rapidito que haga Anthony Kimi. ¿Cuánto da 917 dividido para 1000? Aunque eso más es de razonamiento, Anthony Kimi. Da 0.917. 0,917, correcto. Aquí tengo yo mi relación. ¿Quién dijo con la calculadora? Con la mano. Pero ojo, 0,917. Recuerda que las unidades se van a simplificar. B. ¿Qué es B? B es mi volumen del trozo de hielo que está acá. Ese es B. B', recuerden que es el volumen de el agua desplazada. Recuerden siempre eso, que hemos partido con eso. Entonces ahora lo que hago es reemplazar. P' es igual a 0,917. La B sigue estando ahí, ¿verdad? Menos 0,917B. Y esto dividido para B. Muy sencillo. Aquí hay factor común, que es la B. Entonces, B es factor común. 1 menos 0,917 dividido para B, que es el volumen. Matemáticamente, estas se van. Puedo simplificarlo, ¿no? Entonces me queda 1 menos 0,917. ¿A cuánto da igual eso? 1 menos 0,917. Carol Castro. Lady Troya dice, y Cristina Suárez 0,083. Bien, pero Juanita también saca lo mismo, ¿no? Entonces sale 0,083. Perfecto. Entonces, pero muy importante, 0,083 es un valor porcentual. ¿Sí o no? $0,083 es un valor porcentual. Eric Flores.
Yo creo que no. No, entonces como no es un valor porcentual, lo multiplico por 100. Correcto, Brittany. Entonces lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100, significa que el 8% del hielo es aproximadamente lo que está en la superficie flotante. El 8%. Esto, la fracción como tal es 0,083. Esta es la fracción. Y el porcentual es este valor multiplicado por 100. 8.3. Preguntas, señores. Vayan encendiendo la cámara para hacer la foto del curso. Un poquito la cámara, por favor. A ver. A ver, ahí. Ahí. Sí, mija, ahí. Ya. Vayan encendiendo la cámara, por favor, porque vamos a hacer. ¿Quiénes están conectados? Está conectado Dana Guacha, Anthony Quimil, Brittany Borja, Dioselina Burbano, Carla Burgos, Carla Camacho, Noris Campuzano, Carol Castro, Melanie Ceballos, Carolyn Chicaiza, Elizabeth Gómez, Eric Flores, Valeria España, Daniel Flores, Jennifer Guanín, Andrés Chalén, Jennifer Planta, Kevin Morán, María Macías, Estela Malacay, Nadia Martínez, Maybelline Villamar, Angie Méndez, Kevin Miranda, Moisés Lozano, Andrea Montoya, Saskia Muñoz, Marianela Quinde, Lourdes Quiñones, Penélope Salazar, Scarlett Salinas, Estefanía Santana, Santos Camacho, Estefanía Cibri, Cristina Suárez, Marisabel Torres, Keila Triana, Lady Troya, Vanessa Valero, Noris Campuzano. Vamos a hacer la foto del curso. La señorita Scarlett, está la pantalla en blanco, tiene que estar usted por allí, lo mismo Cristina Suárez. Sí, yo tengo dos pantallas, con uno la escucho y con otro la veo. Aquí estoy y ahí tengo el celular. Es que estoy capturando la imagen del curso y no puedo aparecer las cosas solas.
y ahí se las toma. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio. Si no hay ninguna pregunta, ya copiaron todos, por favor, confirme Penélope Salazar, ya copiaron. ¿Copiaron el problema? Sí, Miss, ya. Ya, entonces, ya, esa es la primera parte. La primera parte también ya la copiaron. Confirme Andrea Montoya. Sí, ya la copiamos. Ya lo- Bueno, ya. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Mañana, Dios mediante, nos vemos en persona. Mañana miércoles, no se olviden, nos vemos en el Centro Cultura para que no anden perdidos. Y ahí veremos qué curso mejorcito por ahí nos ubicamos. Pero en el Centro de Cultura, alrededor del Centro Cultura. Bien, cerramos la grabación. Muchas gracias, nos vemos mañana en la parte presencial. Gracias. disculpe, una última pregunta. ¿Podría decirme exactamente dónde queda el centro de cultura? Es que se me... Ya. No conozco mucho la ciudad. Ustedes llegan a la facultad, ¿verdad? Lo primero que encuentran es el edificio principal donde está el decanato. Entonces ustedes de frente, pues, se dirigen a mano derecha. Hay un corredor que colinda con la Facultad de Jurisprudencia. Y ese corredor tiene un techado azulito, cóncavo. Avanzan hasta el fondo de ese techado. Máster, mano izquierda. Por eso le digo, yo me imagino que estoy frente a la facultad. Lo que no cambia es la orientación. El corredor está colindando con la Facultad de Derecho. Hay un corredor que colinda con la Facultad de Derecho. Ese corredor, por ese corredor avanzan hasta el fondo. ¿Sí me explico, señorita Andrea? Sí, pero ese es por la G1 o G2. Por donde sea que quieran entrar da lo mismo. Tienen que llegar a la Facultad de Filosofía. Llegando a la Facultad de Filosofía, miran el lado de la Facultad de Derecho, nuestros vecinos. Y ahí está el corredor. Entonces avanzan por el corredor hasta el fondo. Sí se ubica, señorita Guaní. Más o menos, más o menos. Igual ahí preguntando se llega. Claro, o sea, miren la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho está al lado nuestro. Y el corredor entre la Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho, por ese corredor se van hasta el fondo. Ahí llegan al Centro de Cultura. A ver, voy a hacerle un gráfico para que no se pierda. Miss, ya el resto que sí entendemos ya nos podemos retirar. Claro, muchas gracias. Gracias. Esta es la Facultad de Filosofía. Y está la Facultad de Filosofía. F. Acá está Derecho. Acá están las glorietas. Entonces yo llevo aquí, esta es la calle. Yo llevo aquí y voy caminando por aquí y me dirijo hacia acá. Me dirijo por acá y camino hasta el fondo. Aquí hay un techado. Ahí hay un techado. Y al fondo de ese techado está el Centro de Cultura. Ya, yo creo que ya más claro que eso no se puede hacer. Confirme, señorita Guaní, que estaba... ¿Ya está claro, señorita Guaní?
Señorita, al fondo, ¿mano izquierda o mano derecha? A ver, nuevamente, es que si yo estoy de frente en la calle, para mí es Derecha, mano derecha, derecha. derecha. Si yo estoy frente a la facultad, es derecha. Pero si yo estoy de espalda, ahí sí es la izquierda, pues. Todo es como estén ustedes ubicados. Yo estoy pensando que yo estoy entrando acá a la facultad. Si yo entro de frente, pues no entro de espalda. Entro de frente. Y como entro de frente, para mí es la mano derecha. ¿Está claro el gráfico, señorita Guacha? Sí, señorita, gracias. Ya, listo. Entonces, listo. Mañana nos vemos. Que pasen una buena noche. Voy a dejar una tarea para que en la plataforma suba conceptos de densidad, tablas de densidad de los principales elementos químicos y un pequeño foro sobre eso. Bien, cerramos la grabación. Gracias.